Mi esposa me exigió intercambiar parejas y cuando me negué me acusó de anticuado y aburrido. Esa noche mientras ella dormía revisé su celular y descubrí que llevaba 2 años teniendo una aventura con su mejor amigo, Rodrigo, y que juntos habían vaciado más de la mitad de nuestra cuenta de ahorros. Tenía 38 años y había dedicado los últimos 10 a construir una vida con Andrea. Nos conocimos en la universidad cuando ambos estudiábamos administración de empresas. Ella era brillante, carismática y tenía esa risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Me enamoré perdidamente y cuando me gradué con honores y conseguí un puesto como gerente financiero en una empresa de logística, le propuse matrimonio sin dudarlo. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso creía yo. Trabajaba largas horas para establecer mi carrera, mientras Andrea manejaba su propia consultoría de marketing desde casa. Compramos una casa en una zona residencial de Monterrey, con un crédito que yo pagaba religiosamente cada mes. Teníamos una cuenta conjunta donde yo depositaba mi salario y ella supuestamente depositaba sus ingresos freelance. Nunca revisé los estados de cuenta con detalle porque confiaba en ella completamente. Los problemas comenzaron sutilmente hace como 6 meses. Andrea empezó a salir más seguido con sus amigas siempre los viernes por la noche. Regresaba tarde oliendo a alcohol y perfume caro que yo no le había comprado. Cuando le preguntaba sobre su día me daba respuestas vagas y rápidamente cambiaba de tema o se encerraba en el baño diciendo que estaba cansada. Dejó de cocinar las cenas que tanto disfrutábamos juntos y comenzó a pedir comida a domicilio casi todas las noches. Nuestra vida íntima prácticamente desapareció. Cuando intentaba acercarme a ella me rechazaba con excusas sobre dolores de cabeza, estrés laboral o simplemente cansancio. Pensé que estaba pasando por una crisis personal, tal vez depresión o ansiedad relacionada con su trabajo. Intenté ser comprensivo, darle espacio y apoyo emocional. ¡Qué idiota fui! Hace 3 semanas Andrea llegó a casa después de una de sus salidas nocturnas. Eran casi las 2 de la madrugada y yo estaba en la sala revisando unos reportes financieros del trabajo. Se sentó frente a mí con una copa de vino en la mano y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo con voz suave, casi seductora. Dejé mis papeles a un lado y le di toda mi atención pensando que finalmente iba a abrirse sobre lo que la estaba molestando. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestra relación. Comenzó haciendo círculos con su dedo en el borde de la copa. Creo que hemos caído en una rutina aburrida. Somos jóvenes todavía y siento que nos estamos perdiendo de experiencias que podrían enriquecer nuestra conexión. La miré confundido sin entender a dónde quería llegar con eso. ¿Qué tipo de experiencias?, pregunté genuinamente interesado en mejorar nuestra relación. Ella tomó un sorbo largo de vino antes de responder. He conocido a una pareja en el gimnasio. Mónica y su esposo Javier son increíbles, muy abiertos y modernos. Ellos practican algo que se llama intercambio de parejas y me han invitado a que nosotros nos unamos a ellos este fin de semana. Dicen que ha revolucionado su matrimonio, que se sienten más conectados, más vivos. Sentí como si me hubieran lanzado un balde de agua helada. Mi estómago se contrajo y mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Intercambio de parejas, repetí lentamente como si las palabras fueran veneno en mi boca. Estás hablando de acostarte con otro hombre mientras yo me acuesto con su esposa. Andrea sintió como si estuviera proponiendo cambiar el color de las cortinas. Exacto, es solo sexo, Alejandro, no significa nada emocional. Es una forma de experimentar, de romper con la monotonía. Muchas parejas lo hacen y sus matrimonios son más fuertes después. Me levanté del sillón sintiendo una mezcla de ira, incredulidad y una profunda tristeza. ¿Estás hablando en serio?, le pregunté alzando la voz más de lo que pretendía. Llevamos 10 años juntos y ahora quieres que comparta tu cuerpo con extraños porque te sientes aburrida. Ella puso los ojos en blanco como si yo fuera el irracional. No son extraños, son personas educadas, profesionales. Y no es compartir mi cuerpo, es explorar nuestra sexualidad juntos. Pero claro, sabía que ibas a reaccionar así. Eres tan cerrado, tan anticuado. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Anticuado, repetí sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Perdóname por pensar que el matrimonio significa exclusividad y respeto mutuo. Perdóname por creer que lo que tenemos es especial y no algo que se puede intercambiar como cromos de fútbol. Andrea se levantó bruscamente derramando un poco de vino en la alfombra. Sabía que no entenderías, gritó. Siempre tan rígido, tan aburrido. Otros hombres serían lo suficientemente seguros de sí mismos para explorar, pero tú prefieres quedarte en tu burbuja de moral obsoleta. Salió de la sala azotando la puerta y se encerró en la habitación de huéspedes. Me quedé ahí parado en medio de la sala sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Esa noche no pude dormir.
Me quedé en el sofá con la mente dando vueltas, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Andrea nunca había mostrado interés en ese tipo de cosas durante nuestro noviazgo o los primeros años de matrimonio. Esta propuesta había salido de la nada y su reacción defensiva cuando me negué me hizo sospechar que había algo más detrás de todo esto. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Andrea apenas me dirigía la palabra y cuando lo hacía era para lanzarme comentarios pasivo-agresivos sobre lo cerrado y aburrido que era. Dormía en la habitación de huéspedes y salía de casa antes de que yo me despertara. Yo intentaba mantener la normalidad yendo al trabajo, actuando como si todo estuviera bien, pero por dentro me sentía destrozado. El viernes por la tarde, cuando llegué a casa, Andrea estaba arreglándose frente al espejo de la entrada. Llevaba un vestido negro ajustado que nunca le había visto y unos tacones rojos que definitivamente eran nuevos. Su maquillaje era mucho más elaborado que lo usual y se había puesto ese perfume caro que había estado oliendo en ella las últimas semanas. ¿A dónde vas?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Voy a salir con Mónica y unas amigas, respondió sin voltear a verme. No sé a qué hora regrese, así que no me esperes despierto. Sentí una punzada en el pecho. Andrea, estás molesta por lo del otro día y lo entiendo, pero no podemos seguir así. Necesitamos hablar realmente. Hablar sobre lo que está pasando en nuestro matrimonio. Ella finalmente me miró y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era enojo ni tristeza, era indiferencia pura. No hay nada de qué hablar, Alejandro, dijo recogiendo su bolso de mano. Tú dejaste muy clara tu posición y yo he dejado clara la mía. Ahora cada quien tiene que decidir qué quiere hacer con eso. Se fue dejándome parado en la entrada con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Esa noche intenté distraerme viendo televisión, pero no podía concentrarme en nada. Eran las 11 de la noche cuando decidí revisar nuestros estados de cuenta bancarios, algo que honestamente había descuidado durante meses por confiar ciegamente en Andrea. Lo que encontré me dejó sin aliento. Nuestra cuenta de ahorros, que hace 6 meses tenía 450,000 pesos, ahora tenía apenas 180,000. Habían desaparecido 270,000 pesos. Con las manos temblando comencé a revisar los movimientos uno por uno. Había transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. 5,000 pesos aquí, 10,000 allá, 20,000 más adelante. Algunas transferencias eran el mismo día que Andrea supuestamente salía con sus amigas. También había compras extrañas en tiendas de ropa masculina, una joyería donde se había gastado 35,000 pesos en un reloj y múltiples cargos en hoteles de la ciudad. Hoteles. Mi esposa estaba pagando hoteles en nuestra propia ciudad. Sentí que me faltaba el aire. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez Andrea estaba ahorrando para hacerme una sorpresa o había hecho inversiones que no me había comentado. Pero mientras más revisaba los movimientos, menos sentido tenían como gastos legítimos. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché la puerta principal abrirse. Andrea entró a la casa caminando con cuidado, como intentando no hacer ruido. Yo estaba sentado en el comedor con mi laptop abierta mostrando los estados de cuenta. Cuando encendí la luz, ella se sobresaltó. «Jesús, Alejandro, me asustaste», dijo llevándose la mano al pecho. «¿Qué haces despierto a esta hora?» «Necesito que me expliques algo», dije con voz controlada, aunque por dentro estaba hirviendo. «¿Dónde están 270,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros?» Vi cómo su rostro pasaba por varias expresiones en cuestión de segundos. Sorpresa, culpa y finalmente defensiva. «¿Has estado espiando mis movimientos bancarios?», preguntó con indignación. «No puedo creer que no confíes en mí». «Es nuestra cuenta», Andrea, respondí levantándome de la silla. «Una cuenta que yo he estado llenando con mi salario mientras tú la has estado vaciando. Así que te vuelvo a preguntar dónde está ese dinero». Ella dejó caer su bolso en el sofá y se cruzó de brazos. «He estado invirtiendo en mi negocio», dijo, pero su voz sonaba poco convincente. «Necesitaba capital para expandir mi consultoría, para contratar un diseñador gráfico y un community manager. Pensé sorprenderte cuando empezara a generar más ingresos». «¿Qué negocio?», Andrea, pregunté acercándome a ella. «Tu consultoría apenas genera clientes. La última vez que me hablaste de un proyecto fue hace 4 meses. Y eso no explica los cargos en hoteles, en joyerías, en tiendas de ropa de hombre. 270,000 pesos no desaparecen en gastos de negocio sin ningún registro ni factura». Su expresión cambió de defensiva a rabiosa. «Sabes que sí gasté el dinero y lo gasté como quise. Trabajo también aunque tú no lo valores. Ese dinero era tanto mío como tuyo y no tengo que darte explicaciones de cada peso que uso. Entonces, no tienes problema en que llame al banco mañana y pida un desglose completo de todas las transacciones, ¿verdad?», dije llamando su farol. «Incluyendo las transferencias a esa cuenta externa y los hoteles donde has estado gastando nuestro dinero».
Vi el pánico cruzar por su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «Haz lo que quieras», gritó. «Estoy harta de tus interrogatorios, de tu actitud controladora». Subió las escaleras y se encerró en la habitación de huéspedes con un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé ahí parado en medio de la sala, sintiendo cómo mi matrimonio se desintegraba frente a mis ojos. Pero la rabia y la sospecha que ardían en mi pecho no me dejaban rendirme. Necesitaba respuestas. Al día siguiente era sábado. Andrea salió temprano sin despedirse ni decir a dónde iba. Yo me quedé en casa supuestamente trabajando en unos reportes, pero en realidad planeando mi siguiente movimiento. Si Andrea estaba escondiendo algo, lo averiguaría. Necesitaba evidencia concreta, no solo sospechas y estados de cuenta. Sabía que su celular era la clave. Andrea lo cargaba consigo todo el tiempo y últimamente lo mantenía con contraseña. Antes solíamos conocer las contraseñas de nuestros teléfonos, era algo natural entre parejas que no tenían nada que ocultar. Pero hace unos meses ella había cambiado la suya sin decirme. Recordé que Andrea tenía la costumbre de dejar su teléfono cargando en la mesita de noche cuando dormía. Si lograba desbloquearlo mientras ella dormía, tal vez encontraría las respuestas que necesitaba. Andrea regresó cerca de las 9 de la noche. Comimos en silencio, cada uno en su propio mundo. Ella revisaba su celular constantemente con una sonrisa que se dibujaba en sus labios cada vez que leía algo en la pantalla. Esa sonrisa que antes era solo para mí, ahora la provocaba alguien más, y yo lo sabía. Me fui a dormir temprano, o al menos fingí hacerlo. Escuché cuando Andrea subió a la habitación de huéspedes cerca de medianoche. Esperé una hora más hasta estar seguro de que estaría profundamente dormida. El licor que había estado tomando toda la tarde definitivamente ayudaría. Me levanté sigilosamente y caminé por el pasillo hasta la habitación donde ella dormía. La puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado, controlando cada paso para no hacer ruido. Andrea estaba acostada de lado, respirando profundamente con su celular sobre la mesita de noche conectado al cargador. La luz tenue del despertador iluminaba débilmente la habitación. Tomé el teléfono con manos temblorosas y volví a la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Una vez en la planta baja, encendí solo una lámpara pequeña y me senté en el sofá mirando la pantalla bloqueada del celular de mi esposa. Intenté varias contraseñas obvias. Nuestra fecha de aniversario no funcionó. Su cumpleaños tampoco. El mío menos. Estaba a punto de darme por vencido cuando recordé algo. Hace 2 meses Andrea había adoptado un gato callejero al que llamó Romeo. Yo le había dicho que era un nombre ridículo, pero ella se había reído y dijo que era perfecto. Intenté la contraseña 072507, la fecha en que trajo al gato a casa más la palabra Romeo en números. El teléfono se desbloqueó. Sentí una mezcla de alivio y terror. Estaba a punto de cruzar una línea que tal vez no tendría vuelta atrás, pero necesitaba saber la verdad. Abrí WhatsApp primero. Tenía varios chats activos, pero uno en particular llamó mi atención. El contacto se llamaba Rodrigo, con un emoji de corazón rojo al lado. Rodrigo. Ese nombre me sonaba. Era el famoso mejor amigo de Andrea del que tanto hablaba, el que supuestamente la apoyaba con sus clientes y la aconsejaba sobre su negocio. Abrí el chat y comencé a leer. Lo que encontré me destruyó. Mensajes de buenos días y buenas noches con diminutivos cariñosos. Rodrigo la llamaba mi amor, mi reina, mi todo. Ella le respondía con el mismo tono, diciéndole que contaba las horas para volver a verlo. Había fotos que ella le había enviado. Fotos en ropa interior, en poses sugerentes tomadas en nuestra habitación, en nuestra cama. Fotos que jamás me había enviado a mí. Seguí bajando por el chat con las manos temblando y náuseas creciendo en mi estómago. Había mensajes donde coordinaban encuentros en hoteles. El hotel del centro este viernes, amor, había escrito ella 2 semanas atrás. Ya hice la reservación con la tarjeta. No puedo esperar a sentirte de nuevo. La respuesta de Rodrigo había sido igual de explícita, describiendo exactamente lo que planeaba hacerle. Sentí bilis subir por mi garganta. Seguí revisando. Había mensajes sobre dinero. Rodrigo le había pedido ayuda para pagar el enganche de un coche nuevo. Andrea había respondido sin dudar. Claro, mi amor, de nuestra cuenta de ahorros saco 20,000 este fin de semana. Alejandro no revisa los estados de cuenta, está demasiado ocupado trabajando para anotarlo. Más adelante otro mensaje. Necesito 35,000 para el reloj que te gustó, amor, había escrito Andrea. Quiero regalártelo para nuestro aniversario de 2 años juntos. Vale cada peso verte feliz. 2 años. Llevaban 2 años de aventura.
2 años engañándome mientras yo trabajaba como burro para mantener nuestro hogar mientras confiaba ciegamente en ella. Seguí leyendo porque necesitaba saberlo todo, aunque cada palabra me clavaba un cuchillo más profundo en el pecho. Había un intercambio reciente de hace 5 días, después de que yo rechazara la propuesta de intercambio de parejas. Alejandro se negó, había escrito Andrea. Es tan cerrado, tan aburrido. No entiende que necesito más que lo que él puede darme. La respuesta de Rodrigo fue peor. Entonces dile que quieres el divorcio, amor. Ya llevamos demasiado tiempo escondidos. Deja a ese idiota y vámonos juntos. Con el dinero que has estado apartando y lo que saques de la venta de la casa, podemos empezar nuestra vida juntos. Andrea había respondido. Todavía no, amor. Necesito asegurar más dinero primero. La casa está a nombre de ambos, pero yo puedo argumentar que contribuí igual y pedir la mitad. Su salario como gerente financiero es bueno, tiene ahorros en su fondo de retiro. Un abogado me dijo que en el divorcio puedo pedir pensión compensatoria. Dame unos meses más para preparar todo bien. Y luego me voy contigo con suficiente dinero para que empecemos sin presiones. Sentí que el mundo se detenía. No solo me había engañado durante 2 años, no solo había vaciado nuestras cuentas para mantener a su amante. Estaba planeando dejarme destruirme financieramente en un divorcio y llevarse todo lo que habíamos construido juntos. O más bien todo lo que yo había construido mientras ella fingía ser mi esposa. Tomé capturas de pantalla de cada conversación. Cientos de mensajes que documentaban su traición, su fraude y sus planes para robarme. Las guardé en mi correo electrónico y en una memoria USB que tenía en mi oficina. Revisé sus otros chats. Había uno con el contacto Mónica del gimnasio. Resulta que Mónica y su esposo Javier sí existían, pero no practicaban intercambio de parejas. Ese había sido un invento de Andrea. Lo que realmente había sucedido es que Mónica había descubierto que su esposo Javier estaba teniendo una aventura con una compañera del trabajo y le había escrito a Andrea pidiéndole consejo porque sabía que éramos un matrimonio estable. La respuesta de Andrea había sido descarada. Ay, amiga, qué horror lo de Javier. Los hombres son todos iguales. Por eso yo siempre digo que hay que darse sus gustos también, porque al final ellos hacen lo que quieren. Andrea había usado la historia de infidelidad de Javier para inventar una narrativa falsa sobre intercambio de parejas. Probablemente pensó que si yo aceptaba, ella podría verse con Rodrigo abiertamente sin esconderse. Y si yo me acostaba con otra mujer, ella tendría munición perfecta para el divorcio, para acusarme de infidelidad y justificar llevarse más dinero. Era diabólico. Revisé su galería de fotos. Había cientos de selfies con Rodrigo en restaurantes que yo no podía costear, en hoteles caros, en viajes de fin de semana, que ella decía eran retiros de trabajo. En una foto estaban en la playa con el reloj que ella había comprado con nuestro dinero brillando en la muñeca de él. En otra él sostenía las llaves de un coche nuevo, el que mi dinero había ayudado a pagar. Cuando terminé de revisar todo eran casi las 5 de la madrugada. Volví a subir las escaleras y dejé el celular exactamente donde lo había encontrado. Andrea seguía dormida, ajena a que su mundo estaba a punto de colapsar. Regresé a mi habitación pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo con una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si quería gritar, llorar o destrozar algo. La mujer con la que me había casado, la mujer a la que había amado con cada fibra de mi ser, era una mentirosa, una ladrona y una manipuladora. Pero ahora yo tenía algo que ella no esperaba. Tenía evidencia. Tenía pruebas de cada mentira, cada robo, cada plan malicioso. Y aunque mi corazón estaba destrozado, mi mente comenzaba a trabajar en un plan. 82, visual galán bem arrumado. El lunes por la mañana me desperté temprano y me arreglé para ir al trabajo como cualquier día normal. Andrea seguía durmiendo en la habitación de huéspedes. Antes de salir, dejé una nota en la cocina diciendo que llegaría tarde porque tenía una cena con clientes. No era verdad, pero necesitaba tiempo para ejecutar mi plan. Mi primera parada fue el despacho del licenciado Martínez, un abogado especialista en derecho familiar, que me había recomendado un compañero del trabajo cuando mencioné casualmente que un amigo estaba teniendo problemas matrimoniales. El licenciado Martínez era un hombre de unos 50 años con cabello gris y una mirada que transmitía décadas de experiencia viendo lo peor de las relaciones humanas. Escuchó mi historia sin interrumpir mientras yo le mostraba las capturas de pantalla, los estados de cuenta y toda la evidencia que había recopilado. Cuando terminé, se recargó en su silla y exhaló profundamente. Señor Alejandro, tengo que decirle que este es uno de los casos más claros de fraude matrimonial que he visto en años, dijo cruzando las manos sobre el escritorio. Su esposa no solo cometió adulterio, sino que también malversó fondos de una cuenta compartida para beneficiar a su amante. Eso es un delito.
Además, los mensajes donde planea manipular el proceso de divorcio para obtener más dinero de usted nos dan una ventaja enorme. Sentí un pequeño alivio al saber que no estaba loco, que lo que había descubierto era tan grave como pensaba. ¿Qué puedo hacer?, pregunté inclinándome hacia adelante. Quiero el divorcio, eso está claro, pero también quiero que ella enfrente consecuencias por robarme. Y no quiero que se lleve ni un peso más de lo que le corresponde legalmente. El licenciado asintió y comenzó a tomar notas. Primero vamos a proteger sus activos. Necesito que vaya al banco hoy mismo y congele la cuenta compartida. Después abrirá una cuenta nueva solo a su nombre y transferirá su próxima nómina ahí. También voy a preparar una demanda de divorcio por causal de adulterio y fraude. Con esta evidencia ella no tendrá manera de defenderse, pero le advierto que cuando ella reciba la notificación va a reaccionar probablemente de manera agresiva. Estoy preparado para lo que venga, respondí, aunque por dentro no estaba seguro de nada. También necesito que documente todo de ahora en adelante, continuó el abogado. Si ella lo amenaza, lo insulta o intenta manipularlo, grábelo si es posible. Cada pieza de evidencia adicional fortalecerá nuestro caso. Y una cosa más, señor Alejandro, no le diga nada de esto todavía. Ella no debe saber que usted está tomando acciones legales hasta que el juez le notifique oficialmente. Si ella sospecha algo, podría empezar a mover dinero, ocultar evidencia o crear su propia narrativa falsa. Salí del despacho sintiéndome por primera vez en días como si tuviera algo de control sobre la situación. Fui directo al banco y hablé con el gerente de sucursal. Le expliqué que estaba en proceso de divorcio y necesitaba congelar la cuenta compartida para prevenir retiros no autorizados. Con la asesoría del licenciado Martínez y la evidencia de los movimientos sospechosos, el banco aceptó mi solicitud. Andrea ya no podría sacar ni un peso más sin mi autorización. Abrí una cuenta nueva, transferí los 180,000 pesos que quedaban en la cuenta compartida y actualicé la información de depósito de mi nómina en recursos humanos de mi trabajo. Esa tarde, antes de volver a casa, hice una parada más. Contraté los servicios de un investigador privado. Sé que sonaba excesivo, pero el licenciado Martínez me había sugerido que tener evidencia fotográfica de Andrea con Rodrigo fortalecería aún más el caso, especialmente si ella intentaba negar la aventura en el juzgado. El investigador, un hombre delgado de 40 y tantos años llamado Gabriel, me aseguró que en menos de una semana tendría fotos y videos de Andrea con su amante. Le di la dirección del apartamento de Rodrigo que había encontrado en los mensajes y las fechas en que Andrea solía salir. Gabriel cobró 15,000 pesos por adelantado, pero valía cada centavo. Cuando llegué a casa esa noche, Andrea estaba en la cocina preparándose un té. Me miró con una mezcla de indiferencia y desdén. «Llegas tarde», dijo sin mucho interés. «Cena con clientes», respondí quitándome el saco y colgándolo en el respaldo de una silla. Fue más larga de lo esperado. Ella asintió sin hacer más preguntas. Esa falta de interés en mi vida que antes me dolía, ahora me resultaba útil. Mientras menos atención me prestara, más fácil sería ejecutar mi plan sin que sospechara. Los siguientes días fueron extrañamente normales en la superficie. Andrea y yo vivíamos como extraños bajo el mismo techo. Ella salía a sus supuestas reuniones de trabajo y yo iba a la oficina, manejaba mis asuntos legales y esperaba. El jueves por la noche recibí un mensaje de Gabriel. «Tengo material. Mañana nos vemos en mi oficina a las 7 de la tarde». El viernes salí del trabajo más temprano pretextando una cita con el dentista y fui directo a la oficina del investigador. Gabriel me recibió con una carpeta gruesa y una memoria USB. «Señor Alejandro», dijo con expresión seria. «Su esposa no se anda con rodeos». Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme las fotos. Andrea entrando al edificio de Rodrigo el martes por la tarde. Andrea y Rodrigo saliendo juntos tomados de la mano el miércoles. Una foto de ellos besándose apasionadamente en el estacionamiento de un restaurante. Un video de ambos entrando a un hotel el jueves al mediodía y saliendo 3 horas después con ropa diferente y el cabello de Andrea claramente revuelto. Sentí como si me estuvieran clavando agujas en el estómago, pero mantuve la compostura. «Esto es más que suficiente», le dije guardando la memoria USB en mi bolsillo. «Gracias, Gabriel». «Hay algo más», dijo sacando otra foto. «Ayer lo seguía una joyería. Su esposa compró 2 anillos de oro. Parecían anillos de compromiso o algo así. Escuché al vendedor preguntarle si era para una ocasión especial y Rodrigo dijo que era para cuando ella finalmente fuera libre. Esas fueron sus palabras exactas. Sentí una punzada de dolor, pero también de determinación. Andrea no solo me había traicionado, estaba activamente planeando su futuro con otro hombre usando mi dinero mientras aún llevaba mi apellido. Esa noche llegué a casa y encontré a Andrea maquillándose frente al espejo del baño.
Llevaba un vestido rojo que le había regalado yo para nuestro aniversario del año pasado. Verla usar algo que yo le di para salir con él me revolvió el estómago. ¿Sales de nuevo?, pregunté desde la puerta. Ella me miró a través del espejo. Sí, tengo una cena con clientas potenciales. Una oportunidad importante para mi negocio. Qué conveniente, dije sin poder contener el sarcasmo. Parece que últimamente tienes muchas cenas y reuniones importantes. Andrea dejó de maquillarse y se volteó hacia mí con expresión irritada. No empieces, Alejandro. Ya bastante tenso está todo entre nosotros como para que ahora me cuestiones por trabajar. Tienes razón, respondí levantando las manos en señal de rendición. Que te vaya bien en tu cena. Ella terminó de arreglarse, tomó su bolso y se fue sin siquiera despedirse. Yo me quedé sentado en la sala esperando. A las 9 de la noche llamé al licenciado Martínez. Todo está listo, le dije. Tengo toda la evidencia que necesitamos. Perfecto, respondió él. El lunes a primera hora presentaré la demanda de divorcio. Para el martes o miércoles su esposa recibirá la notificación oficial del juzgado. Prepárese porque cuando eso suceda las cosas se van a poner difíciles. Estoy listo, mentí porque honestamente no sabía si lo estaba. Esa noche Andrea llegó a las 2 de la madrugada. Yo fingí estar dormido en mi habitación, pero la escuché subir las escaleras tambaleándose claramente ebria. Escuché cuando dejó caer sus zapatos en el piso, cuando se tropezó con algo y maldijo en voz baja. Parte de mí quiso salir y confrontarla, gritarle que sabía todo, que había visto las fotos, que conocía cada detalle sucio de su traición. Pero me contuve. Unos días más. Solo necesitaba aguantar unos días más y entonces ella enfrentaría las consecuencias de todo lo que había hecho. El lunes por la mañana me desperté con una mezcla de ansiedad y determinación que no me dejó desayunar. Andrea ya se había ido cuando bajé a la cocina, dejando solo una taza de café sucia en el fregadero. Fui a trabajar intentando concentrarme en mis tareas, pero mi mente estaba en el despacho del licenciado Martínez, donde en ese mismo momento se estaba presentando la demanda de divorcio que cambiaría todo. A las 11 de la mañana recibí un mensaje del abogado. Demanda presentada. El juzgado procesará la notificación hoy o mañana. Manténgase firme y no entre en provocaciones cuando ella se entere. El martes pasó sin noticias. Andrea llegó a casa temprano por primera vez en semanas y cenamos en silencio, cada uno en su mundo. Yo revisaba mi teléfono constantemente esperando la llamada o el mensaje que confirmaría que ella había sido notificada. El miércoles a las 3 de la tarde, mientras estaba en una junta de trabajo, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Eran llamadas de Andrea. 1, 2, 3, 4 llamadas seguidas. Salí de la junta y le marqué de vuelta. Contestó al primer tono y su voz era un grito histérico. ¿Qué mierda es esto, Alejandro? Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Un juez acaba de notificarme que me estás demandando por divorcio, por adulterio y fraude. Estás completamente loco. Me lo confirmaron, respondí con voz tranquila, más tranquila de lo que realmente me sentía. Has recibido la demanda. Bien. Mi abogado estará en contacto con el tuyo si es que decides contratar uno. No puedes hacerme esto, chilló. No tienes pruebas de nada. Esto es acoso, es una mentira, y voy a contratar al mejor abogado de Monterrey para destruirte en el juzgado. Adelante, respondí. Tengo todas las pruebas que necesito, Andrea. Cada mensaje, cada foto, cada transferencia bancaria. Todo. Hubo un silencio largo del otro lado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado del grito histérico a algo más frío, más calculador. «Revisaste mi teléfono», dijo lentamente. «Entraste a mi teléfono sin mi permiso. Eso es invasión de privacidad, Alejandro. Un delito. Y todas esas pruebas que crees tener son ilegales y no van a servir en el juzgado. Ya lo consulté con mi abogado», respondí. En casos de sospecha fundada de infidelidad y fraude, un cónyuge puede presentar evidencia obtenida de dispositivos compartidos, especialmente cuando hay cuentas bancarias conjuntas involucradas. Además, tengo evidencia adicional que se obtuvo de manera completamente legal. Un investigador privado te siguió, Andrea. Tengo fotos tuyas con Rodrigo entrando a hoteles. Tengo videos de ustedes besándose. Tengo recibos de las joyas que le compraste con nuestro dinero. Otro silencio. Luego un sollozo. «Alejandro, por favor», susurró con voz quebrada. «Podemos hablar de esto. Fue un error terrible, lo sé. Pero podemos ir a terapia de pareja, podemos arreglar esto. Te amo». Solo estaba confundida. «Ya no hay nada que arreglar», Andrea, respondí sintiendo una mezcla de tristeza y alivio al pronunciar esas palabras. «Llevas 2 años engañándome. Robaste más de 200,000 pesos para mantener a tu amante. Planeabas dejarme y quitarme todo en el divorcio.
Leí tus mensajes. Sé que solo estabas esperando el momento correcto para destruirme financieramente. Así que no me vengas con que fue un error o que estabas confundida. Sabías exactamente lo que hacías. Voy a ir a la casa ahora, dijo ignorando todo lo que acababa de decir. Vamos a hablar como adultos. No vengas, respondí firmemente. Ya no vives aquí. El licenciado Martínez gestionó una orden temporal de separación de bienes y domicilio. Tienes hasta el viernes para sacar tus cosas personales. Yo estaré presente con el abogado cuando vengas y solo podrás llevarte lo que sea tuyo, ropa, artículos personales. Nada de electrónicos, muebles o cualquier cosa que se haya comprado con dinero de la cuenta compartida. No puedes correrme de mi propia casa, gritó volviendo a la histeria. Esa casa es tanto mía como tuya. La casa está a mi nombre, Andrea, respondí. La compré antes de casarnos y solo te agregué como residente, no como copropietaria. Eso también lo verificó mi abogado, así que sí puedo pedirte que te vayas. Y si no sales por las buenas el viernes, el juez autorizará que se te retire con apoyo policial. Eres un hijo de puta siseo con veneno en cada palabra. Esto no se va a quedar así, Alejandro. Me vas a conocer. Voy a destruirte, voy a dejarte sin nada. Voy a contarle a toda tu familia, a tus amigos, a tus jefes qué clase de hombre abusivo y controlador eres. Adelante, respondí cansado de sus amenazas. Ya le envié copias de toda la evidencia a mi familia cercana y a 2 de mis amigos de confianza por si intentas difamarme. Ellos saben la verdad. Y en cuanto a mi trabajo, cualquier intento de dañar mi reputación profesional con mentiras te va a salir muy caro en una contrademanda por difamación. Colgó sin decir nada más. Me quedé ahí parado en el pasillo de la oficina con el teléfono en la mano y el corazón latiéndome acelerado. Había cruzado el punto de no retorno. Las siguientes horas fueron un torbellino. Andrea comenzó a enviarme mensajes alternando entre súplicas desesperadas y amenazas violentas. Por favor, amor, podemos arreglar esto, te prometo que termino con Rodrigo. Voy a pagarte cada peso que tomé. Dame una oportunidad. Y minutos después, eres una mierda, Alejandro. Ojalá te mueras. Espero que te quedes solo el resto de tu vida. Rodrigo es 1000 veces mejor hombre que tú. Bloqueé su número después de guardar capturas de pantalla de todo. Mi abogado tenía razón, necesitaba documentar cada interacción. Esa noche no fui a casa. Me quedé en un hotel cerca de mi trabajo por recomendación del licenciado Martínez. Es mejor que no esté ahí si ella decide ir a buscarme, me había dicho. Déjela que se calme unos días. El jueves recibí una llamada de mi hermana Claudia. Alejandro, ¿qué está pasando?, preguntó con preocupación. Andrea acaba de llamarme llorando diciendo que la estás corriendo de la casa sin razón, que te has vuelto loco y controlador. Le expliqué todo con calma. Le conté sobre la infidelidad, el fraude, el dinero robado. Le envié algunas de las capturas de pantalla más reveladoras, sin incluir las fotos íntimas porque no necesitaba ver eso, pero sí las conversaciones donde Andrea planeaba manipular el divorcio. Dios mío, Alejandro, susurró Claudia después de revisar todo. No puedo creerlo. Andrea siempre pareció tan normal, tan buena esposa. Lo siento mucho, hermano. Estoy aquí para lo que necesites. Gracias, Clau, respondí sintiendo el peso de todo por primera vez en días. Solo necesito que si Andrea intenta contactarte o a mamá sepan que estoy haciendo lo correcto. No estoy siendo impulsivo ni cruel. Estoy protegiéndome de alguien que planeaba destruirme. Lo entiendo, dijo ella. Y la familia va a entender también. Nadie va a creerle sus mentiras cuando vean la evidencia. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Coordiné con el licenciado Martínez y llegamos a la casa a las 10 de la mañana. Andrea ya estaba ahí afuera con 2 maletas y cara de pocos amigos. A su lado estaba Rodrigo. Era la primera vez que lo veía en persona. Era alto, bien parecido con el típico look de galán que se arregla demasiado. Llevaba el reloj que Andrea le había comprado con mi dinero brillando en su muñeca. La rabia que sentí fue instantánea, pero me mantuve controlado. «¿Este es tu abogado?», preguntó Andrea señalando al licenciado Martínez con desprecio. «Es un poco mayor, ¿no crees? Pensé que te ibas a defender con alguien más intimidante». «Señora, buenos días», respondió el abogado con profesionalismo, ignorando la provocación. «Venimos a supervisar que retire sus pertenencias personales conforme a la orden judicial. Tiene 2 horas». Andrea me miró con odio puro. «Voy a llevarte todo lo que pueda solo para joderte», dijo con una sonrisa maliciosa. «No va a llevar nada que no sea legalmente suyo», le advirtió el licenciado. «Tengo un inventario de todos los bienes de la casa y cualquier artículo en disputa se quedará hasta que el juez determine su destino». Andrea entró a la casa seguida por Rodrigo. El licenciado Martínez y yo entramos detrás de ellos manteniéndonos a distancia pero vigilando. Comenzó a empacar ropa, zapatos, productos de belleza.
Todo iba relativamente tranquilo hasta que intentó llevarse la laptop que habíamos comprado juntos hace 2 años. Esa laptop se queda, le dije desde la puerta de la habitación. Se compró con dinero de la cuenta compartida y se necesita para el trabajo desde casa. El juez decidirá quién se la queda. Andrea azotó la laptop sobre la cama. «Eres un miserable mezquino», gritó. «Después de todo lo que construimos juntos me tratas como una criminal». «Tú te trataste como criminal cuando robaste más de 200.000 pesos», respondí manteniendo la calma. «Y cuando planeaste destruirme en el divorcio». Rodrigo dio un paso hacia mí con actitud amenazante. Amigo, cálmate. No le hables hacia Andrea». «Amigo», repetí con una risa amarga. «No somos amigos, Rodrigo. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Esta es una situación entre mi esposa y yo». «Pronto, ex esposa», corrigió Andrea con satisfacción cruzándose de brazos. «Y Rodrigo tiene todo el derecho de estar aquí apoyándome. Él es más hombre de lo que tú serás jamás». El licenciado Martínez intervino antes de que yo pudiera responder. «Señora, si su acompañante no se controla, voy a tener que llamar a la policía. Esta es propiedad privada y él no tiene autorización para estar aquí». Andrea terminó de empacar sus cosas de mala gana. Cuando intentó llevarse unas fotografías de nuestra boda de la sala, le recordé que esas también estaban en el inventario de bienes compartidos. Me miró con tanto odio que por un momento pensé que me iba a golpear. «Espero que te pudras solo en esta casa», siseó recogiendo sus maletas. «Espero que nunca encuentres a nadie más porque nadie va a aguantar a un controlador amargado como tú. Ya verás cuando salga en el juzgado toda la verdad de cómo me maltrataste emocionalmente». «Gracias por las amenazas adicionales», respondí sacando mi teléfono. «Las estoy grabando para agregarlas al expediente del divorcio». Ella y Rodrigo salieron de la casa azotando la puerta. Los vi subirse al coche de él y alejarse a toda velocidad. Cuando desaparecieron de mi vista, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. El licenciado Martínez puso una mano en mi hombro. «Lo hizo bien, señor Alejandro», dijo con aprobación. «Sé que fue difícil, pero mantener la compostura fue lo correcto. Ahora comienza la parte legal y le aseguro que con la evidencia que tenemos su ex esposa no tiene ninguna posibilidad de salirse con la suya». El proceso de divorcio tomó 4 meses. 4 meses durante los cuales Andrea intentó de todo para manipular la situación. Primero intentó la ruta de la víctima. Contrató a un abogado joven que probablemente le cobró muy caro y presentó una contrademanda alegando que yo la había controlado emocionalmente durante años, que le impedía trabajar y que el dinero que había tomado de la cuenta era legítimamente suyo porque ella había contribuido al hogar de otras maneras. En la primera audiencia su abogado presentó su caso con mucha confianza hasta que el licenciado Martínez comenzó a presentar la evidencia. Los mensajes de WhatsApp donde Andrea admitía haber robado el dinero. Las transferencias bancarias a la cuenta de Rodrigo. Las fotos del investigador privado mostrándolos juntos en hoteles. Los recibos de las compras extravagantes que había hecho para su amante. La cara del abogado de Andrea fue cambiando de confianza a incomodidad conforme se presentaba cada pieza de evidencia. Miré a Andrea durante la audiencia. Estaba pálida con las manos apretadas sobre la mesa. Rodrigo no había venido a apoyarla. De hecho, según supe después por Claudia, quien se había encontrado con una amiga mutua, Rodrigo, había comenzado a distanciarse de Andrea en cuanto se dio cuenta de que el dinero fácil se había acabado y que ella venía con problemas legales serios. El juez fue claro en su dictamen. Divorcio concedido por causal de adulterio comprobado y malversación de fondos matrimoniales. Andrea debía devolverme los 270.000 pesos que había robado más intereses y daños. Como la casa estaba a mi nombre y yo había pagado todas las mensualidades, ella no tenía derecho sobre la propiedad. No habría pensión alimenticia ni compensatoria porque ella había sido quien destruyó el matrimonio. Además, el juez ordenó que Andrea debía pagar la mitad de los costos legales del proceso. Cuando se leyó el veredicto, Andrea comenzó a llorar. Su abogado intentó apelar, pero el juez fue inflexible. La evidencia era abrumadora y no había forma de interpretarla a su favor. Después de la audiencia la vi salir del juzgado sola. Rodrigo definitivamente la había abandonado. Su abogado se alejó rápidamente, probablemente frustrado por haber tomado un caso perdido. Por un momento muy breve sentí lástima por ella. Pero luego recordé los mensajes donde planeaba destruirme. Recordé las noches que pasé sin dormir preguntándome qué había hecho mal. Recordé el dinero que había trabajado tan duro para ahorrar y que ella había despilfarrado sin remordimiento. La lástima desapareció. Andrea intentó contactarme una vez más 2 semanas después del divorcio. Me envió un mensaje desde un número desconocido. «Alejandro, sé que no quieres saber de mí, pero estoy en una situación desesperada.
Rodrigo me dejó. Perdí mi apartamento porque no puedo pagar la renta. Mi familia no me habla porque les contaste todo. Necesito dinero para un abogado que me ayude a apelar el fallo del juez. Por favor, por lo que vivimos juntos, ayúdame. Borré el mensaje sin responder. 2 meses después me enteré por Claudia que Andrea había tenido que mudarse con una prima a Guadalajara porque en Monterrey su reputación estaba destruida. La gente hablaba. Las amigas con las que salía la habían abandonado cuando supieron la verdad. Su consultoría de marketing, que nunca había sido rentable, cerró definitivamente. Intentó demandarme por difamación, pero su abogado le dijo que no tenía caso porque yo solo había compartido información verídica con personas cercanas y nunca había hecho pública la situación. Rodrigo, según supe, había bloqueado a Andrea de todos lados y estaba saliendo con otra mujer. Resultó que su patrón de engaño no era exclusivo conmigo. Simplemente encontró a su siguiente víctima. En cuanto a mí, tardé tiempo en sanar. Los primeros meses después del divorcio fueron difíciles. Aunque sabía que había hecho lo correcto, aunque tenía la satisfacción de que Andrea había enfrentado consecuencias, no podía negar que me dolía. Había amado a esa mujer. Había planeado un futuro con ella. Y todo había resultado ser una mentira. Comencé a ir a terapia. Mi psicóloga, la doctora Ramírez, me ayudó a procesar la traición, el enojo y eventualmente a perdonar no a Andrea, sino a mí mismo por no haberme dado cuenta antes de las señales. Invertí tiempo en mí. Volví al gimnasio. Retomé hobbies que había abandonado. Pasé más tiempo con mi familia y amigos reales. 1 año después del divorcio recibí una llamada del licenciado Martínez. Señor Alejandro, tengo buenas noticias. Su exesposa finalmente liquidó la deuda. Acaba de depositar los 270,000 pesos más los intereses y costos legales. El caso está oficialmente cerrado. Sentí un cierre que no sabía que necesitaba. No era sobre el dinero, aunque recuperarlo significaba que podría reconstruir mis ahorros para el retiro. Era sobre la justicia. Era la confirmación de que hacer lo correcto, protegerme, defender lo que era mío, había valido la pena. Ahora, 2 años después del divorcio, mi vida es completamente diferente. Conocí a alguien nuevo. Se llama Daniela y es gerente de recursos humanos en una empresa de tecnología. Es honesta, directa y, lo más importante, es transparente. Compartimos nuestras contraseñas de teléfono no porque desconfiemos, sino porque no tenemos nada que ocultar. Hablamos abiertamente sobre finanzas, sobre el futuro, sobre nuestras expectativas. Compramos una casa nueva juntos en un fraccionamiento moderno. La casa donde viví con Andrea la vendí. No podía vivir ahí con los recuerdos de la traición. Con el dinero de esa venta más lo que Andrea me devolvió y mis ahorros continuos pude dar un enganche considerable. Mi trabajo va bien. Me ascendieron a director financiero el año pasado con un aumento significativo de salario. He invertido en un fondo de retiro privado, además del que me da la empresa. Aprendí la lección sobre proteger mi patrimonio. La semana pasada, mientras compraba en el supermercado, vi a Andrea. Estaba en el pasillo de productos de limpieza. Se veía cansada, demacrada, con ropa que había visto mejores días. Llevaba un uniforme de una cadena de comida rápida. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi vergüenza en sus ojos, tal vez arrepentimiento. Yo solo asentí levemente y seguí caminando. No sentí satisfacción al verla así. No sentí lástima tampoco. Simplemente no sentí nada. Ella era una extraña, alguien que había sido parte de mi vida, pero que ya no significaba nada para mí. Esa noche le conté a Daniela sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste?, me preguntó mientras cenábamos en nuestra terraza. Libre, respondí tomándole la mano. Me sentí completamente libre. Y en ese momento supe que había sanado de verdad. Andrea había intentado destruirme. Había planeado dejarme sin dinero, sin dignidad, sin futuro. Pero al final la única destruida había sido ella. Yo había salido más fuerte, más sabio y con la tranquilidad de saber que cuando la vida te pone en una encrucijada entre dignidad y comodidad, siempre debes elegir dignidad. Porque resulta que cuando dejas de permitir que te roben tu paz, tu dinero y tu futuro, descubres que siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. Y que las personas que intentan aprovecharse de tu bondad eventualmente enfrentan las consecuencias de sus propias acciones.